¿Qué sucede cuando el amor desafía los límites de la fe? Es una pregunta que muchos cristianos enfrentan al enamorarse de alguien que no comparte su misma creencia. La Biblia, como guía espiritual, ofrece perspectivas claras sobre este tema, pero la vida moderna complica estas enseñanzas antiguas. ¿Es posible encontrar un equilibrio entre la devoción religiosa y el afecto por alguien fuera de la fe cristiana? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre las relaciones entre cristianos y no cristianos? La Biblia aborda este tema a través de varios versículos, sugiriendo que los creyentes deben unirse en matrimonio solo con personas que comparten su fe. 1 Corintios 6:14. Esto se conoce comúnmente como no estar en yugo desigual. ¿Pero qué significa esto en la práctica? ¿Es un mandamiento estricto o hay espacio para interpretaciones? A lo largo de la historia, cristianos han enfrentado estos dilemas, luchando entre los deseos del corazón y las enseñanzas religiosas. A medida que exploramos este tema, veremos que la cuestión no solo trata de amor, sino de la integridad de la fe y los desafíos que enfrentan aquellos que eligen caminos que parecen contradecir las Escrituras. Desde las enseñanzas de Pablo hasta ejemplos de relaciones interreligiosas en la Biblia, nos adentraremos en un análisis profundo de cómo la fe y el amor pueden coexistir o entrar en conflicto en la vida de los creyentes. Pero antes de continuar con este tema controvertido, comparte este video con alguien que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las enseñanzas sagradas a la mayor cantidad de personas posible. Y si realmente te gusta este tipo de contenido, escribe abajo en los comentarios, "Quiero más". De esta manera, sabré si debo subir nuevos vídeos como este o no. Siguiendo con el tema principal, la Biblia ofrece una guía detallada sobre cómo deben ser los matrimonios y las uniones, enfocándose en la importancia de compartir una fe común. En el Antiguo Testamento se insta a los israelitas a no casarse con personas de otras naciones para evitar ser arrastrados a la idolatría. Deuteronomio 7:3-4. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo refuerza este concepto, advirtiendo contra el yugo desigual con no creyentes. 1 Corintios 6:14. Estas enseñanzas no solo buscan preservar la fe, sino también proteger la armonía espiritual dentro del matrimonio. Unirse con alguien que no comparte las mismas creencias puede llevar a conflictos internos y espirituales, donde las prioridades de la fe y la vida diaria se ven constantemente en tensión. Sin embargo, la Biblia también reconoce la complejidad de las relaciones humanas. Por ejemplo, 1 Corintios 7:12-14 habla de matrimonios entre creyentes y no creyentes, indicando que el esposo o esposa creyente santifica a su cónyuge no creyente, sugiriendo una visión más matizada en casos donde ya existe un vínculo matrimonial. El yugo desigual es uno de los conceptos más discutidos en la Biblia en relación con las relaciones entre cristianos y no cristianos. Pablo, en 2 Corintios 6:14, utiliza esta metáfora agrícola para describir la incompatibilidad espiritual entre creyentes y no creyentes, sugiriendo que unirse en matrimonio con alguien que no comparte la fe puede llevar a una vida de conflicto y desarmonía. El yugo es una pieza que une a dos animales para trabajar en conjunto. Y cuando uno de los animales es más fuerte o de diferente especie, el trabajo se vuelve desigual e ineficiente. De manera similar, Pablo sugiere que un cristiano casado con un no creyente podría enfrentar desafíos insuperables en su vida espiritual, ya que sus prioridades y valores fundamentales pueden no alinearse. Sin embargo, algunos teólogos argumentan que esta enseñanza no debe interpretarse de manera rígida, sino más bien como una advertencia sobre las dificultades potenciales. La vida de fe, en sí misma, ya está llena de desafíos, y estar unido a alguien con una perspectiva de vida completamente diferente puede aumentar esas dificultades. El apóstol Pablo
dedicó gran parte de sus epístolas a orientar a los cristianos sobre cómo llevar sus vidas, incluyendo el tema del matrimonio y la soltería. En 1 Corintios 7, Pablo ofrece una serie de instrucciones, abordando tanto a los casados como a los solteros, y discute específicamente las implicaciones de estar casado con un no creyente. Pablo afirma que si un creyente está casado con un no creyente y éste no desea separarse, el creyente debe permanecer en el matrimonio. 1 Corintios 7, 12-13. Esto sugiere que, aunque el ideal es compartir la fe, la realidad de la vida puede llevar a situaciones en las que la unidad en la fe no sea posible, y aún así, el matrimonio debe ser honrado. Además, Pablo habla de la influencia santificadora que un creyente puede tener sobre su cónyuge no creyente y sus hijos, mostrando una esperanza de que la fe del creyente pueda eventualmente impactar a toda la familia. Estas enseñanzas de Pablo muestran un equilibrio entre los ideales espirituales y la realidad práctica, ofreciendo orientación para aquellos que se encuentran en matrimonios mixtos y subrayando la importancia de la paciencia, la fe y la oración en tales situaciones. La Biblia no solo ofrece enseñanzas sobre las relaciones, sino también ejemplos de personajes que se unieron a personas de diferentes creencias. Un ejemplo destacado es el de Salomón, quien, a pesar de su sabiduría, se casó con mujeres extranjeras que eventualmente lo desviaron hacia la idolatría. 1 Reyes 11:1-4. Otro ejemplo es el de Ruth y Boaz, donde Ruth, una moabita, se convierte al judaísmo, mostrando una relación exitosa entre personas de diferentes orígenes que comparten una fe común. Ruth 1:16. Este relato subraya que cuando hay una conversión genuina, las diferencias de fe pueden ser superadas. Sin embargo, también se destaca la historia de Sansón, cuya relación con Dalila, una filistea, llevó a su caída. Jueces 16. Estos ejemplos bíblicos reflejan los riesgos y recompensas de las relaciones interreligiosas, ofreciendo lecciones importantes para los cristianos que enfrentan estos desafíos hoy en día. La Biblia establece estándares morales claros para los creyentes, especialmente en lo que se refiere a las relaciones sexuales y el matrimonio. En Hebreos 13:4 se subraya que el matrimonio debe ser honrado por todos y que el lecho matrimonial debe mantenerse puro. Este principio es crucial para los cristianos que consideran casarse con no creyentes, ya que las diferencias en los valores morales pueden surgir como un desafío en la relación. El énfasis en la santidad y la pureza sexual en las Escrituras refleja el deseo de Dios de que sus seguidores vivan de manera que honre su relación con Él. Cuando un cristiano une su vida con alguien que no comparte estos valores, la tensión puede ser inevitable, especialmente en áreas tan personales y significativas como la sexualidad. En varios pasajes, la Biblia advierte contra la inmoralidad sexual y anima a los creyentes a huir de la tentación. 1 Corintios 6, 18. Estas advertencias subrayan la seriedad con la que se deben abordar las relaciones íntimas, sugiriendo que los cristianos deben considerar cuidadosamente las implicaciones espirituales de sus decisiones. Por lo tanto, al enfrentarse a la posibilidad de un matrimonio con un no creyente, los cristianos pueden verse en la necesidad de reflexionar profundamente sobre cómo mantener la pureza y la integridad espiritual en un entorno que podría no estar alineado con sus convicciones. La Biblia trata las relaciones con gran seriedad, distinguiendo claramente entre las relaciones casuales y aquellas que llevan al compromiso matrimonial. En 1 Corintios 7:2, Pablo recomienda que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio esposo, como una forma de evitar la inmoralidad sexual y promover un amor que refleje el compromiso y la dedicación.
El matrimonio, visto como un pacto sagrado, contrasta fuertemente con las relaciones casuales, que a menudo carecen de la profundidad y el compromiso que las Escrituras promueven. Mientras que el matrimonio se basa en el amor y el respeto mutuo, las relaciones casuales pueden llevar a los cristianos a desviar su enfoque de Dios. A lo largo de la Biblia encontramos advertencias contra la inmoralidad sexual y la falta de compromiso en las relaciones. Estas advertencias subrayan la importancia de mantener la santidad y el respeto dentro de cualquier relación romántica, guiando a los cristianos a valorar el matrimonio como una institución divina. La pureza sexual es un aspecto fundamental de la vida cristiana, y la Biblia lo destaca repetidamente como una parte crucial del camino de santificación. En 1 Tesalonicenses 4:3-5, Pablo insta a los creyentes a abstenerse de la inmoralidad sexual y a vivir de manera santa en contraste con aquellos que no conocen a Dios. Este llamado a la pureza no solo se refiere a la abstinencia de actos inmorales, sino también a la dedicación de todo el ser a Dios. La sexualidad, dentro del cristianismo, no es solo una cuestión de comportamiento, sino un reflejo del compromiso espiritual de una persona. Las relaciones con no creyentes pueden complicar este compromiso, especialmente si hay diferencias fundamentales en la comprensión de la moralidad sexual. A lo largo de las Escrituras, se enfatiza que la pureza sexual es vital para mantener una relación cercana con Dios. La santificación, que es el proceso de volverse más santo, está profundamente ligada a cómo una persona maneja sus deseos y relaciones sexuales. Una de las preguntas más difíciles para los cristianos en relaciones con no creyentes es si su pareja estará abierta a la conversión. 1 Pedro 3:1-2 sugiere que los creyentes pueden ganar a sus cónyuges no creyentes para Cristo a través de su comportamiento puro y reverente, lo que ofrece una esperanza de que el amor y la fe puedan coexistir y transformarse mutuamente. La conversión, cuando ocurre, puede ser vista como una bendición que une aún más a la pareja bajo una fe compartida. Sin embargo, este proceso es complejo y no siempre lineal. En muchos casos, la presión para cambiar de fe puede ser una fuente de tensión y el éxito de tal conversión no está garantizado. Además, la Biblia no promete la conversión en todas las situaciones, lo que deja a muchos cristianos en una encrucijada sobre si deben esperar que su pareja cambie o si deben buscar una relación donde la fe ya esté alineada. Este dilema refleja la naturaleza desafiante de las relaciones mixtas y cómo la cuestión de la conversión puede influir en la dirección y el futuro de la relación. Cuando un cristiano se enamora de un no creyente, surge un dilema. ¿Se trata de un amor genuino o de una oportunidad para evangelizar? 1 Corintios 13:4-7 describe el amor como paciente, amable y desinteresado, sugiriendo que el amor verdadero no debería estar motivado por la necesidad de cambiar al otro. Sin embargo, algunos cristianos pueden sentir la tentación de entrar en una relación con la esperanza de que su pareja eventualmente adopte su fe. Aunque esto puede parecer un acto noble, puede llevar a complicaciones si el enfoque principal de la relación es la evangelización, en lugar de una conexión mutua basada en el respeto y la comprensión. El amor, según la Biblia, debe ser auténtico y no manipulado por otros objetivos. Esta tensión entre el deseo de compartir la fe y el amor puro puede crear conflictos internos y externos en la relación. Las relaciones entre cristianos y no creyentes no solo presentan desafíos teológicos, sino también impactos profundos en el ámbito espiritual y emocional. Cuando dos personas con diferentes creencias religiosas comparten una vida juntos, pueden surgir conflictos sobre cómo equilibrar estas diferencias. La Biblia, en Proverbios 4:23,
insta a los creyentes a guardar su corazón, ya que de él brota la vida, lo que implica una atención especial a cómo las relaciones pueden afectar el bienestar espiritual. Las diferencias en las creencias pueden llevar a una sensación de desconexión espiritual entre la pareja, donde uno de los miembros siente que su vida de fe no es completamente comprendida o respetada. Esta desconexión puede manifestarse en la forma en que se toman decisiones importantes, como la crianza de los hijos o la participación en la comunidad religiosa. Además, la lucha interna para mantener la fe mientras se está en una relación con un no creyente puede llevar a una tensión emocional significativa. La presión para comprometerse o adaptarse a las creencias del otro puede ser abrumadora, afectando la paz interior y la estabilidad emocional del creyente. A lo largo de la historia, la Iglesia ha mantenido posturas diversas sobre las relaciones entre cristianos y no creyentes, influenciadas por contextos culturales, doctrinales y sociales. En muchas denominaciones se ha desalentado fuertemente este tipo de relaciones, basándose en versículos como 2 Corintios 6:14, que advierte contra el yugo desigual. Las enseñanzas de la Iglesia a menudo subrayan la importancia de la unidad espiritual en el matrimonio, argumentando que una relación con un no creyente podría debilitar la fe del cristiano o llevar a compromisos peligrosos. En algunas comunidades, los líderes religiosos pueden ejercer una fuerte influencia sobre las decisiones matrimoniales de sus feligreses, orientándolos a buscar parejas dentro de la misma fe. Sin embargo, hay también voces dentro de la Iglesia que adoptan una postura más matizada, reconociendo la realidad de las relaciones interreligiosas en un mundo globalizado. Algunas iglesias han comenzado a ofrecer apoyo pastoral a parejas mixtas, enfocándose en cómo pueden manejar sus diferencias y mantener un hogar centrado en valores cristianos. El amor a menudo puede llevar a los cristianos a cuestionar o incluso desafiar las doctrinas tradicionales, especialmente cuando se enamoran de alguien que no comparte su fe. En Lucas 10:27, Jesús enseña que el amor es el mandamiento más grande, lo que a veces puede parecer en conflicto con las normas estrictas sobre el matrimonio con no creyentes. Para muchos cristianos, este conflicto entre el amor y la doctrina puede crear una profunda lucha interna. Por un lado, está el deseo de vivir de acuerdo con las enseñanzas bíblicas, y por otro, está el impulso poderoso del amor que puede parecer incompatible con las restricciones religiosas. Este dilema puede llevar a los creyentes a replantearse su comprensión de la fe y a buscar formas de reconciliar su amor por Dios con su amor por otra persona. Algunos cristianos optan por seguir su corazón, confiando en que su amor eventualmente superará las barreras religiosas y será aceptado por Dios. Otros pueden decidir priorizar su fe sobre el amor romántico, eligiendo terminar relaciones que podrían poner en peligro su vida espiritual. Cuando los cristianos se casan con no creyentes, una de las preocupaciones más grandes que pueden surgir es el futuro espiritual de sus hijos. La Biblia, en Proverbios 22:6, insta a los padres a instruir a sus hijos en el camino correcto, con la promesa de que cuando crezcan no se apartarán de él. Sin embargo, en un hogar donde los padres tienen creencias diferentes, esta tarea puede volverse compleja y desafiante. La decisión de cómo criar a los hijos, especialmente en términos de su educación religiosa, puede convertirse en un punto de tensión significativa. Los padres cristianos pueden sentir la presión de asegurar que sus hijos sigan el camino de la fe, mientras que el padre no creyente podría tener una visión diferente sobre la importancia de la religión en la vida de sus hijos. Este conflicto puede manifestarse en decisiones cotidianas, como la asistencia a la iglesia,
la enseñanza de las Escrituras y las celebraciones religiosas. Además, los hijos de estas uniones pueden enfrentar confusión sobre su identidad espiritual, sintiéndose divididos entre las creencias de ambos padres. A lo largo de la historia, ha habido muchos ejemplos de matrimonios entre cristianos y no creyentes que han desafiado las normas tradicionales, ofreciendo lecciones valiosas sobre las posibilidades y los desafíos de estas uniones. Uno de los ejemplos más notables es el de C.S. Lewis, el famoso escritor cristiano, que se casó con Joy Davidman, una exjudía y comunista que más tarde se convirtió al cristianismo. La historia de Lewis y Davidman muestra cómo el amor y la fe pueden interactuar de maneras complejas y a menudo inesperadas. A pesar de sus diferencias iniciales, su matrimonio fue profundamente significativo para ambos, y la fe desempeñó un papel central en su relación a medida que Davidman adoptó el cristianismo y ellos enfrentaron juntos desafíos personales y espirituales. Otro ejemplo es el de Elisabeth Elliot, una misionera cristiana cuyo primer esposo, Jim Elliot, fue asesinado por una tribu a la que intentaban evangelizar. Años más tarde, Elizabeth se casó con un hombre que inicialmente no compartía su fe, pero que eventualmente se convirtió. Su historia subraya las dificultades y recompensas que pueden surgir cuando el amor se encuentra en el cruce de caminos entre diferentes creencias. Uno de los obstáculos más significativos puede ser la aceptación de la familia y la comunidad religiosa. En muchos casos, la familia y la comunidad pueden tener expectativas fuertes sobre con quién un cristiano debería casarse, basándose en la fe compartida y en las enseñanzas bíblicas. En Lucas 6:37, Jesús llama a no juzgar para no ser juzgados, lo que resalta la importancia de la compasión y la comprensión en lugar del prejuicio. Sin embargo, las familias y comunidades cristianas a menudo enfrentan la tensión entre este mandato de no juzgar y el deseo de proteger la fe del individuo. Los prejuicios pueden manifestarse en diversas formas, desde la desaprobación silenciosa hasta la abierta oposición a la relación. Esto puede poner al cristiano en una posición difícil, dividiendo su lealtad entre su pareja y su familia o comunidad. El proceso de superar estos prejuicios requiere diálogo, paciencia y a veces el apoyo de mediadores como pastores o consejeros. La Biblia en Romanos 14:23 advierte que todo lo que no proviene de la fe es pecado, lo que puede llevar a muchos creyentes a cuestionar la legitimidad de su relación con un no creyente. Por otro lado, hay quienes ven en estas relaciones una oportunidad para llevar la luz de Cristo a sus parejas, confiando en que su testimonio de vida puede ser un instrumento de salvación. Este enfoque se basa en la esperanza de que, a través del amor y el ejemplo cristiano, el no creyente se acerque a Dios. El dilema, entonces, se centra en la cuestión de si la relación está alejando al cristiano de su fe, o si está creando un camino para la conversión de su pareja. Este conflicto interno puede ser una fuente de gran angustia, ya que el creyente debe equilibrar su deseo de amar y ser amado con su necesidad de permanecer fiel a sus convicciones espirituales. Para muchos cristianos, estar en una relación con un no creyente puede llevar a una encrucijada dolorosa, la elección entre la fe y el corazón. La Biblia enseña en Mateo 6:33 que se debe buscar primero el reino de Dios, lo que sugiere que la prioridad en la vida de un cristiano debe ser su relación con Dios. Sin embargo, cuando el amor entra en juego, tomar decisiones alineadas con esta prioridad puede ser extremadamente difícil. El corazón, con sus anhelos y emociones, a menudo lleva a las personas a caminos que pueden parecer en desacuerdo con las enseñanzas bíblicas. Esto crea una tensión interna en la que el cristiano se debate entre seguir sus sentimientos o adherirse a su fe. Esta elección difícil no siempre tiene una respuesta clara,
y el cristiano puede encontrarse buscando la guía de Dios en oración, meditación y consejería espiritual. La lucha entre el amor humano y la devoción a Dios es un tema recurrente en la vida cristiana, que requiere discernimiento y a menudo sacrificio. El amor y la fe son dos de las fuerzas más poderosas en la vida de un cristiano, pero cuando se encuentran en conflicto pueden llevar a preguntas profundas y decisiones difíciles. A lo largo de la Biblia, encontramos enseñanzas que guían a los creyentes en sus relaciones, pero también vemos ejemplos de amor que trascienden las barreras religiosas. Este último subtítulo no busca cerrar el tema, sino más bien dejar una reflexión abierta sobre la naturaleza del amor y la fe. Las relaciones entre cristianos y no creyentes presentan desafíos únicos que no siempre tienen soluciones fáciles o claras. Cada individuo debe buscar su camino, guiado por su relación personal con Dios y las enseñanzas de las Escrituras. En última instancia, la complejidad del amor humano y la devoción espiritual es un viaje personal, lleno de decisiones que cada cristiano debe tomar con cuidado y oración. El equilibrio entre estos dos aspectos fundamentales de la vida es un desafío continuo que invita a la reflexión y a la búsqueda de la verdad. ¿Sabías que la Biblia tiene más que decir sobre el sexo de lo que podrías imaginar? Prepárate para descubrir verdades sorprendentes que han sido discutidas durante siglos. En este video exploraremos el papel del sexo en las escrituras bíblicas, desentrañando el contexto cultural e histórico que rodea estas enseñanzas. A lo largo de la historia, las interpretaciones bíblicas sobre la sexualidad han influenciado profundamente las normas sociales y culturales. ¿Es el sexo solo un acto físico o tiene un significado espiritual más profundo según la Biblia? La relevancia de este tema se manifiesta en cómo impacta nuestras vidas cotidianas y nuestra comprensión de la moralidad. Veremos cómo diferentes tradiciones religiosas han interpretado y adaptado estos textos a lo largo del tiempo. El análisis de la sexualidad en la Biblia nos permite reflexionar sobre cómo las ideas antiguas todavía resuenan en el presente. Al desentrañar estas enseñanzas, podemos identificar patrones en la evolución del pensamiento humano sobre el sexo y su relación con lo divino. Las creencias acerca de la sexualidad han moldeado no solo la religión, sino también aspectos sociales y personales de la vida diaria, influyendo en el comportamiento y las leyes a lo largo de la historia. La Biblia, como texto sagrado, sigue siendo una fuente de orientación espiritual para muchas personas. Al investigar sus enseñanzas sobre el sexo, podemos obtener una comprensión más profunda de los valores y normas que han guiado a generaciones. Estas exploraciones también nos ayudan a cuestionar y examinar nuestras propias creencias, fomentando una discusión abierta sobre un tema que es tanto personal como universal. En este viaje, descubriremos cómo estas antiguas escrituras pueden ofrecernos valiosas lecciones para la vida contemporánea. La Biblia ofrece una perspectiva compleja sobre la sexualidad, que abarca desde celebraciones de la unión física hasta advertencias sobre el abuso y la inmoralidad. En el Antiguo Testamento, el sexo es visto tanto como un acto de procreación como de placer en el contexto del matrimonio. Génesis 2:24 nos dice: «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». El Nuevo Testamento, por su parte, introduce una ética sexual que enfatiza la pureza y la santidad del cuerpo como templo del Espíritu Santo, lo cual se puede ver en la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 6, 19, 20. La dualidad en las enseñanzas bíblicas sobre el sexo refleja una rica tradición de interpretación que ha evolucionado a lo largo del tiempo. En muchos pasajes, el sexo es presentado como un regalo divino, una parte integral de la conexión humana y espiritual.
Sin embargo, también se advierte sobre los peligros de la lujuria y la infidelidad, sugiriendo que el sexo debe ser experimentado dentro de un marco de responsabilidad y compromiso. Al considerar estas enseñanzas, es importante reconocer cómo las diferentes denominaciones cristianas interpretan y aplican estos principios en la vida moderna. Algunas iglesias pueden enfatizar la abstinencia y el celibato, mientras que otras adoptan una visión más abierta del sexo como expresión de amor y unidad. Esta diversidad refleja no solo la riqueza de las Escrituras, sino también la adaptabilidad del mensaje bíblico a diversas realidades culturales y sociales. Antes de seguir adelante, si te gusta este tipo de contenido donde profundizamos en temas fascinantes de la Biblia, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ningún video nuevo. Y si quieres ver más sobre este tipo de temas, comenta abajo "Quiero más", para que sepamos que debemos traer más contenido como este. Para entender lo que la Biblia dice sobre el sexo, es crucial situar estas enseñanzas en el contexto de las culturas antiguas de Oriente Próximo. Durante la época en que se escribieron estos textos, las sociedades estaban profundamente patriarcales y las leyes de pureza sexual eran estrictas. Las prácticas matrimoniales variaban entre tribus y naciones, pero el matrimonio era generalmente visto como un contrato social más que como un acto de amor romántico. La poligamia era común, y muchos relatos bíblicos, como los de Abraham y Jacob, reflejan estas prácticas. ¿Cómo influyen estos contextos históricos en nuestra interpretación moderna de los textos bíblicos? La influencia de la cultura y las normas sociales de la época es evidente en las narrativas bíblicas. En muchas historias, las decisiones sobre el matrimonio y el sexo estaban impulsadas por la necesidad de asegurar linajes y fortalecer alianzas políticas. Este enfoque práctico del matrimonio a menudo dejaba de lado el aspecto emocional del amor, priorizando en su lugar las necesidades de la comunidad y la supervivencia familiar. La comprensión de estas dinámicas culturales nos ayuda a apreciar la complejidad de las enseñanzas bíblicas y su relevancia continua. Aunque los contextos han cambiado, las Escrituras siguen ofreciendo lecciones sobre la naturaleza del compromiso, la responsabilidad y el respeto mutuo en las relaciones humanas. Al examinar cómo se aplicaron estas enseñanzas en el pasado, podemos obtener valiosas perspectivas sobre cómo aplicarlas de manera significativa en el presente. El Antiguo Testamento aborda el tema del sexo desde varias perspectivas. Desde el mandato de "creced y multiplicaos" en Génesis, hasta las leyes detalladas de Levítico sobre la conducta sexual, encontramos una amplia gama de enseñanzas. La historia de David y Betsabé en 2 Samuel 11 muestra las complejidades morales y las consecuencias del adulterio. El Cantar de los Cantares, por otro lado, es un poema de amor que celebra la belleza del deseo y la atracción sexual, lo que sugiere una apreciación divina del amor romántico dentro de los límites adecuados. Las narrativas del Antiguo Testamento no solo regulan la conducta sexual, sino que también exploran las consecuencias de la transgresión. El relato de David y Betsabé, por ejemplo, destaca el impacto duradero de las decisiones individuales, tanto en la vida personal como en la comunidad en general. Este énfasis en la responsabilidad personal y el impacto social refleja una comprensión profunda de la naturaleza humana y sus debilidades. Al mismo tiempo, textos como el Cantar de los Cantares celebran el amor y el deseo como aspectos vitales de la experiencia humana. Este libro, a menudo interpretado como una alegoría del amor divino, también puede ser visto como una afirmación del amor humano en su forma más pura. Al equilibrar la advertencia y la celebración,
El Antiguo Testamento ofrece una visión rica y matizada del sexo que continúa resonando en la actualidad. El Cantar de los Cantares, a menudo considerado una alegoría del amor entre Dios y su pueblo, es también una representación explícita y poética del amor físico y emocional entre un hombre y una mujer. En el Cantar de los Cantares 4:7 leemos: «Toda tú eres hermosa, amada mía, no hay mancha en ti». Este libro destaca la importancia de la intimidad y el amor genuino, ofreciendo una visión positiva del sexo cuando se disfruta en el contexto del compromiso y el respeto mutuo. Esta obra poética desafía muchas de las percepciones tradicionales sobre el amor en las escrituras bíblicas, ofreciendo una representación vívida de la atracción y el deseo. Al celebrar la belleza del amor romántico, el Cantar de los Cantares recuerda que el deseo no solo es natural, sino que también puede ser una expresión divina de la conexión humana. Esta perspectiva es fundamental para comprender la profundidad y el alcance del amor como se presenta en las Escrituras. A lo largo de los siglos, el Cantar de los Cantares ha inspirado tanto la interpretación espiritual como la apreciación literaria. Su capacidad para resonar con las experiencias humanas universales del amor y la pérdida lo ha convertido en una fuente continua de reflexión y debate. Al examinar este texto, podemos apreciar su capacidad para trascender las limitaciones del tiempo y el lugar, ofreciendo una visión del amor que sigue siendo relevante y poderosa. Las leyes de pureza sexual en el Antiguo Testamento son un componente crucial de las enseñanzas bíblicas, proporcionando un marco de referencia para la conducta moral. Estas leyes, principalmente encontradas en los libros de Levítico y Deuteronomio, establecen normas estrictas sobre las relaciones sexuales, incluyendo prohibiciones contra la incestuosa y la homosexualidad, y estipulaciones sobre la limpieza ritual después del contacto sexual. Estas leyes no solo regulaban el comportamiento, sino que también reflejaban una preocupación más amplia por la santidad y la pureza dentro de la comunidad de Israel. El propósito de estas leyes era establecer una identidad distintiva para el pueblo de Israel, separándolos de las prácticas de las naciones vecinas. Al seguir estas normas, los israelitas demostraban su compromiso con el pacto divino y su deseo de vivir de acuerdo con las expectativas de Dios. Estas regulaciones también servían para proteger la estructura social y familiar, asegurando que las relaciones se mantuvieran dentro de los límites aceptables y promoviendo el bienestar de la comunidad en general. Además, estas leyes de pureza sexual tenían implicaciones espirituales significativas. Al enfatizar la pureza, no solo en actos, sino también en intenciones, las Escrituras buscaban elevar la comprensión del sexo como algo sagrado y con propósito. Aunque algunas de estas leyes pueden parecer arcaicas desde una perspectiva moderna, ofrecen valiosas perspectivas sobre cómo las sociedades antiguas buscaban equilibrar la vida espiritual y física. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar.
Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Con la llegada del Nuevo Testamento, encontramos un enfoque renovado y, a menudo, más matizado hacia la ética sexual. Mientras que el Antiguo Testamento enfatizaba la ley y el cumplimiento ritual, el Nuevo Testamento introduce un enfoque más centrado en el corazón y la intención. Las enseñanzas de Jesús y los escritos de los apóstoles promueven una comprensión del sexo como parte integral de una vida espiritual plena, destacando la importancia de la pureza, el respeto y el amor. En las enseñanzas de Jesús, la pureza del corazón es fundamental. En el Sermón del Monte, Jesús dice: todo el que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. Este énfasis en la intención interna, más que en el mero cumplimiento externo de la ley, marca un cambio significativo hacia una ética sexual que valora la integridad personal y la autenticidad espiritual. Los escritos de Pablo también destacan una ética sexual elevada, instando a los creyentes a honrar sus cuerpos como templos del Espíritu Santo. Pablo aconseja la fidelidad dentro del matrimonio y la abstinencia fuera de él, promoviendo una vida de santidad y devoción. 1 Corintios 6, 18, 20. Este enfoque hacia el sexo como una expresión de amor y compromiso refleja un entendimiento más profundo de la sexualidad como un aspecto integral de la vida cristiana. Las enseñanzas de Jesús ofrecen una perspectiva transformadora sobre la pureza y la lujuria, desafiando las nociones tradicionales y promoviendo una comprensión más profunda del amor y el respeto. A través de sus parábolas y sermones, Jesús enfatiza la importancia de la pureza del corazón y la mente, sugiriendo que la verdadera virtud comienza en el interior y se manifiesta en acciones externas. Una de las declaraciones más impactantes de Jesús sobre la lujuria se encuentra en Mateo 5:28, donde afirma que cualquiera que mira a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Esta enseñanza subraya la importancia de la intención y la responsabilidad personal, señalando que el pecado no es solo una cuestión de acción, sino también de pensamiento y deseo. Al abordar la lujuria de esta manera, Jesús invita a sus seguidores a reflexionar sobre la integridad de sus pensamientos y acciones. Jesús también aboga por un enfoque hacia el amor que va más allá de las restricciones legales. En sus interacciones con personas marginadas y pecadores, muestra compasión y comprensión, ofreciendo una visión del amor que es inclusiva y transformadora. Este enfoque hacia la pureza y el amor desafía a los creyentes a vivir con un sentido más profundo de empatía y respeto por los demás, reflejando un amor que es verdaderamente divino. Las cartas del apóstol Pablo proporcionan una rica fuente de consejos sobre la vida matrimonial y la sexualidad, ofreciendo orientación práctica y espiritual para las relaciones dentro del contexto cristiano. A través de sus escritos, Pablo aborda una variedad de temas relacionados con el matrimonio, la fidelidad y la responsabilidad mutua, destacando la importancia del amor y el respeto en todas las interacciones. En su carta a los Efesios, Pablo exhorta a los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Efesios 5:25. Este llamado al sacrificio y al amor incondicional establece un estándar elevado para el matrimonio cristiano, enfatizando la importancia de la devoción y el cuidado mutuo. Pablo también aconseja a las esposas que respeten a sus maridos, fomentando una relación de igualdad y colaboración. Además, Pablo aborda temas de pureza sexual y fidelidad, instando a los creyentes a vivir vidas santas y a evitar la inmoralidad sexual. En su carta a los Corintios, destaca la importancia de mantener el cuerpo y el espíritu puros, exhortando a los creyentes a glorificar a Dios en su cuerpo.
1 Corintios 6:20. A través de estos consejos, Pablo ofrece una visión del matrimonio que es tanto espiritual como práctica, promoviendo relaciones que reflejen el amor y la santidad de Dios. El matrimonio, tal como se presenta en la Biblia, es visto a menudo como el contexto ideal para las relaciones sexuales, proporcionando un marco de compromiso y amor mutuo. Sin embargo, las Escrituras también reconocen que el matrimonio no es la única opción para todos y ofrecen perspectivas sobre la soltería y el celibato, como caminos igualmente válidos para una vida plena y espiritual. En sus enseñanzas, Jesús y los apóstoles reconocen el valor del celibato, presentándolo como una opción viable para aquellos que eligen dedicar sus vidas al servicio de Dios. En Mateo 19:12, Jesús habla de aquellos que se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos, sugiriendo que la vida célibe puede ser una expresión de devoción y compromiso espiritual. Esta perspectiva ofrece una visión inclusiva de la sexualidad, reconociendo que cada individuo tiene un camino único hacia la realización espiritual. Pablo también aborda la cuestión del celibato en sus cartas, sugiriendo que aquellos que pueden vivir sin casarse pueden estar mejor dedicados a los asuntos del Señor. 1 Corintios 7, 32, 35. Al mismo tiempo, reconoce que el matrimonio es una opción honorable y buena para aquellos que desean compañía y amor. Esta comprensión matizada del matrimonio y el celibato refleja la diversidad de caminos espirituales que están abiertos a los creyentes, destacando la importancia de seguir un llamado personal hacia la santidad. El papel de la mujer en las enseñanzas bíblicas sobre sexo es un tema complejo y multifacético que refleja tanto la cultura patriarcal de la época como los principios espirituales más amplios. En muchos pasajes del Antiguo Testamento, las mujeres son vistas principalmente en relación con su papel dentro del hogar y la familia, con su valor frecuentemente ligado a la maternidad y la virginidad. Sin embargo, también encontramos ejemplos de mujeres fuertes e influyentes que desafían estas normas, como Débora y Esther, cuyas historias revelan una visión más matizada del papel de la mujer. En el Nuevo Testamento, el papel de la mujer en la sexualidad es examinado desde una perspectiva diferente. Jesús desafía muchas de las normas sociales de su tiempo, interactuando con mujeres de manera que trasciende las expectativas culturales. Por ejemplo, en el encuentro con la mujer samaritana en el pozo, Juan 4, 7, 26, Jesús no solo reconoce su dignidad, sino que también la eleva como portadora de la verdad espiritual, destacando la importancia de la igualdad y el respeto. Las enseñanzas de Pablo también ofrecen una visión renovada del papel de la mujer en el matrimonio y la sexualidad. En sus cartas, Pablo aboga por una relación de mutualidad y amor, afirmando que en Cristo no hay hombre ni mujer. Gálatas 3:28. Esta declaración subraya la igualdad espiritual entre hombres y mujeres, sugiriendo que, en el contexto cristiano, el amor y el respeto deben guiar todas las relaciones sexuales. La cuestión de la homosexualidad en la Biblia es uno de los temas más debatidos y polémicos en la actualidad, con interpretaciones que varían ampliamente entre diferentes comunidades religiosas y académicas. Los pasajes que mencionan la homosexualidad, como los de Levítico 18:22 y Romanos 1:26-27, han sido interpretados de diversas maneras, desde una condena literal hasta un llamado a la comprensión contextual. En el Antiguo Testamento, las leyes contra la conducta homosexual se sitúan en el contexto más amplio de las normas de pureza y santidad que separaban a Israel de las naciones vecinas. Estas prohibiciones reflejan preocupaciones sobre la preservación de la identidad y la comunidad. Sin embargo, la interpretación moderna de estos textos requiere una consideración cuidadosa de las diferencias culturales y temporales.
El Nuevo Testamento, por otro lado, presenta un enfoque diferente hacia la sexualidad, enfatizando la pureza y la devoción espiritual. Las cartas de Pablo, en particular, abordan el tema en el contexto de la inmoralidad sexual más amplia, pero también destacan la gracia y la redención a través de Cristo. Las discusiones contemporáneas sobre la homosexualidad en la Biblia a menudo se centran en la reconciliación de estas enseñanzas con el mensaje más amplio de amor e inclusión que Jesús proclamó. La infidelidad es un tema recurrente en la Biblia, con numerosas historias y enseñanzas que ilustran sus consecuencias, tanto en el ámbito personal como en el espiritual. Desde el Antiguo Testamento, vemos ejemplos como el de David y Betsabé, donde el adulterio lleva al caos y la tragedia, reflejando la gravedad de traicionar el pacto del matrimonio. Estas narrativas destacan la importancia de la fidelidad como fundamento de la relación matrimonial. Las enseñanzas de Jesús sobre la infidelidad también enfatizan la seriedad del compromiso matrimonial. En Mateo 5:32, Jesús afirma que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere. Esta enseñanza subraya el valor del matrimonio como un compromiso sagrado, donde la fidelidad es esencial no solo para la unidad de la pareja, sino también como reflejo de la relación entre Cristo y su Iglesia. Espiritualmente, la infidelidad es vista como una ruptura de la confianza y un alejamiento de los principios divinos. En las cartas de Pablo, se insta a los creyentes a evitar la inmoralidad sexual y a vivir en santidad, reflejando la integridad de Cristo. La infidelidad es más que un acto físico, es una cuestión de lealtad espiritual y compromiso con los valores que sustentan la vida cristiana. A través de la fe y el arrepentimiento, las Escrituras también ofrecen un camino hacia la redención y la reconciliación, recordándonos que el amor y la gracia de Dios pueden restaurar incluso las relaciones más quebrantadas. La castidad y el celibato son aspectos importantes de la vida espiritual en la Biblia, presentados como opciones válidas para aquellos que buscan dedicarse completamente al servicio de Dios. Estas prácticas se destacan no solo como elecciones personales, sino también como caminos hacia una vida de devoción y santidad. El celibato, en particular, es presentado como una opción espiritual elevada que permite a los individuos centrarse en su relación con Dios y en su llamado espiritual. En el Nuevo Testamento, Pablo aborda el tema del celibato en sus cartas a los Corintios, sugiriendo que es una opción deseable para aquellos que pueden vivir sin las obligaciones del matrimonio. 1 Corintios 7:8. Sin embargo, también reconoce que el matrimonio es una opción honorable y buena para aquellos que desean compañía y amor. Esta comprensión matizada refleja la diversidad de caminos espirituales que están abiertos a los creyentes. La castidad, por otro lado, es vista como una virtud que fomenta la pureza del cuerpo y del espíritu. Las enseñanzas bíblicas alientan a los creyentes a vivir en santidad, reflejando la integridad de Cristo en todas las áreas de sus vidas. La castidad no es solo una cuestión de abstinencia sexual, sino una práctica de autodisciplina y dedicación a los principios espirituales. En este sentido, la castidad y el celibato ofrecen oportunidades para profundizar en la vida espiritual y fortalecer la relación con Dios. En las Escrituras bíblicas, el sexo a menudo se utiliza como una metáfora poderosa para ilustrar la relación entre Dios y su pueblo. Esta representación simbólica destaca la intimidad, el compromiso y el amor incondicional que caracterizan la conexión divina. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosas referencias al matrimonio y al amor como reflejos de la relación espiritual entre Dios e Israel y posteriormente entre Cristo y la Iglesia.
El Cantar de los Cantares es un ejemplo prominente de esta metáfora, donde el amor entre el esposo y la esposa es visto como un símbolo del amor divino. Esta representación poética resalta la belleza y la profundidad del amor, sugiriendo que la relación humana puede reflejar la santidad y la pureza del amor de Dios. En el Nuevo Testamento, las parábolas de Jesús a menudo utilizan imágenes matrimoniales para describir el reino de los cielos, subrayando la importancia del compromiso y la devoción. Esta metáfora espiritual del sexo también se encuentra en las cartas de Pablo, donde se describe la Iglesia como la novia de Cristo. Efesios 5:25-27. Esta imagen destaca la pureza y la dedicación de los creyentes, reflejando la relación íntima y comprometida con Cristo. Al utilizar el sexo como metáfora espiritual, las Escrituras nos invitan a ver la sexualidad no solo como un acto físico, sino como una expresión de la conexión y el amor divino que trasciende lo humano. La Biblia reconoce el deseo y la atracción sexual como partes naturales de la experiencia humana, pero ofrece orientación sobre cómo estos impulsos deben ser manejados de manera responsable y ética. En el contexto bíblico, el deseo no es intrínsecamente pecaminoso, más bien, se considera una parte fundamental de la creación divina que debe ser expresada dentro de los límites adecuados, como el matrimonio. El Cantar de los Cantares celebra la atracción física y emocional entre un hombre y una mujer, mostrando cómo el deseo puede ser una expresión hermosa de amor y conexión. Sin embargo, las Escrituras también advierten sobre el peligro de dejar que el deseo se convierta en lujuria descontrolada, lo que puede llevar a la infidelidad y la inmoralidad. Jesús, en el Sermón del Monte, enfatiza la importancia de controlar los pensamientos y deseos, sugiriendo que el verdadero pecado no es solo el acto, sino también la intención que lo precede. Mateo 5:28. Al abordar el deseo y la atracción, las enseñanzas bíblicas destacan la importancia de la autodisciplina y la intención pura. En lugar de suprimir el deseo, la Biblia alienta a los creyentes a canalizar estos impulsos de manera que honren a Dios y fortalezcan las relaciones humanas. Este enfoque equilibrado subraya la capacidad del amor y el deseo de reflejar la belleza y la bondad del diseño divino, ofreciendo una visión de la sexualidad que es tanto espiritual como terrenal. El consentimiento y el respeto mutuo son principios fundamentales en las enseñanzas bíblicas sobre las relaciones, destacando la importancia del amor y la consideración en todas las interacciones humanas. Aunque la Biblia fue escrita en un contexto cultural diferente, los principios subyacentes de respeto y dignidad siguen siendo relevantes en la actualidad. Estos valores forman la base de relaciones saludables y éticas, promoviendo la igualdad y el cuidado mutuo. En las Escrituras se enfatiza la necesidad de tratar a los demás con amor y respeto, siguiendo el ejemplo de Cristo. Efesios 5:21 insta a los creyentes a someterse unos a otros en el temor de Dios, sugiriendo que las relaciones deben basarse en un sentido de igualdad y respeto mutuo. Esta enseñanza se aplica no solo al matrimonio, sino a todas las formas de interacción humana, destacando la importancia de la comunicación y el consentimiento en cada aspecto de la vida. El respeto mutuo también se refleja en las enseñanzas de Pablo sobre el matrimonio, donde se alienta a los esposos a amar y cuidar a sus esposas como Cristo ama a la Iglesia. Efesios 5:25. Esta metáfora subraya la necesidad de una relación basada en la reciprocidad y el amor sacrificial, destacando la importancia de valorar y honrar a la pareja. Al promover el consentimiento y el respeto, la Biblia ofrece un modelo para relaciones saludables y amorosas que reflejan el amor y la compasión divinos.
La interpretación bíblica ha tenido una influencia profunda y duradera en la cultura moderna, especialmente en lo que respecta a las actitudes hacia la sexualidad y las relaciones. A lo largo de los siglos, las enseñanzas bíblicas han sido utilizadas para guiar la moralidad, informar la legislación y dar forma a las normas sociales. Sin embargo, las interpretaciones pueden variar significativamente, reflejando una amplia gama de perspectivas y enfoques hacia las Escrituras. En el contexto moderno, las interpretaciones bíblicas continúan informando debates sobre cuestiones como el matrimonio, la homosexualidad y la ética sexual. Las diferentes denominaciones cristianas pueden tener enfoques divergentes hacia estos temas, basados en sus lecturas de las Escrituras y sus tradiciones teológicas. Esta diversidad de interpretación refleja la riqueza y la complejidad de la Biblia, que sigue siendo una fuente de inspiración y orientación para muchas personas. Además, las interpretaciones bíblicas han influido en el arte, la literatura y la cultura popular, ofreciendo narrativas y símbolos que resuenan en el público moderno. Películas, novelas y otras formas de arte a menudo exploran temas bíblicos, reflejando su relevancia continua en la cultura contemporánea. Al abordar estas influencias, podemos apreciar cómo la Biblia sigue siendo una fuente viva de reflexión y discusión, ofreciendo perspectivas valiosas sobre la sexualidad y la vida humana. El estudio de la mitología y la religión comparada ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo diferentes culturas han abordado la sexualidad y la espiritualidad. Al comparar las enseñanzas bíblicas con otras tradiciones religiosas, podemos ver tanto similitudes como diferencias en las formas en que el sexo ha sido entendido y valorado a lo largo del tiempo. Estas comparaciones enriquecen nuestra comprensión de la diversidad de experiencias humanas y ofrecen una visión más amplia de la sexualidad como un aspecto integral de la vida espiritual. En muchas mitologías antiguas, el sexo y la fertilidad estaban intrínsecamente vinculados a la creación y el orden cósmico. Los dioses y diosas a menudo personificaban aspectos de la sexualidad, reflejando su importancia en el ciclo de la vida y la muerte. En contraste, las enseñanzas bíblicas tienden a situar el sexo en un contexto moral y ético, enfatizando la santidad y el compromiso en las relaciones humanas. Al examinar estas tradiciones, podemos identificar patrones comunes y diferencias clave que enriquecen nuestra comprensión de la sexualidad como una experiencia humana universal. Estas comparaciones no solo destacan la diversidad de enfoques hacia el sexo, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias creencias y valores. A través del estudio de la mitología y la religión comparada, podemos obtener una comprensión más profunda de la conexión entre la sexualidad y la espiritualidad, y cómo estas dimensiones se entrelazan en la vida humana. A lo largo de este video, hemos explorado las complejas enseñanzas bíblicas sobre la sexualidad, desentrañando los contextos históricos y culturales que han dado forma a estas interpretaciones. Desde las celebraciones del amor y el deseo hasta las advertencias sobre la inmoralidad y la infidelidad, las Escrituras ofrecen una visión rica y matizada del sexo que sigue siendo relevante en la actualidad. Al abordar estos temas, hemos visto cómo la Biblia ofrece no solo normas y leyes, sino también una visión más profunda de la sexualidad como una parte integral de la vida espiritual. Sin embargo, muchas preguntas permanecen abiertas, invitándonos a continuar la exploración y el debate. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en el mundo moderno, donde las actitudes hacia el sexo y la moralidad son tan diversas?
¿De qué manera podemos reconciliar las diferencias entre las interpretaciones bíblicas y las realidades contemporáneas, promoviendo una comprensión más inclusiva y compasiva de la sexualidad? Estas reflexiones nos recuerdan que la Biblia sigue siendo una fuente viva de inspiración y guía, ofreciendo valiosas lecciones para la vida personal y comunitaria. Al continuar este diálogo, podemos fomentar una mayor comprensión y empatía, abordando las complejidades de la sexualidad con sabiduría y amor. Espero que este video haya ofrecido nuevas perspectivas y suscitado preguntas que nos guíen hacia un mayor conocimiento y apreciación de las enseñanzas bíblicas sobre el sexo. ¿Alguna vez te has preguntado qué dice realmente la Biblia sobre el sexo y más específicamente sobre el sexo oral? La sexualidad ha sido un tema de profunda curiosidad y debate a lo largo de la historia, y en el ámbito cristiano, estas preguntas no son menos relevantes. ¿Por qué algunos temas, como el sexo oral, no se abordan explícitamente en las Escrituras? Y más importante aún, ¿cómo deberían los cristianos interpretar y vivir estas cuestiones en sus propias vidas? Esta serie, titulada La Biblia y el sexo, surge de la necesidad de explorar y responder a estas preguntas desde una perspectiva bíblica. Queremos ofrecer claridad y orientación sobre cómo la fe puede influir en la intimidad dentro del matrimonio, especialmente en áreas donde la Biblia no proporciona una guía explícita. A lo largo de esta serie, descubriremos qué enseñanzas y principios pueden aplicarse a la vida íntima de las parejas cristianas y cómo estas enseñanzas pueden ser vividas de manera que honre tanto a Dios como al cónyuge. La inspiración para esta serie vino de las numerosas preguntas que hemos recibido de espectadores interesados en comprender mejor cómo su fe se relaciona con su vida sexual. Una de las preguntas más frecuentes es sobre la práctica del sexo oral en el matrimonio cristiano. ¿Es un pecado? ¿Está permitido? ¿Qué dice realmente la Biblia al respecto? Estos interrogantes reflejan una preocupación genuina entre los cristianos por vivir de acuerdo con los principios bíblicos mientras disfrutan de una vida marital plena y satisfactoria. Es fundamental recordar que la Biblia, aunque es una guía espiritual, no es un manual explícito sobre cada aspecto de la vida moderna. Esto incluye ciertas prácticas sexuales que no se mencionan directamente. A través de esta serie, nuestro objetivo es proporcionar claridad y apoyo a aquellos que buscan entender mejor su sexualidad a la luz de las enseñanzas bíblicas. Exploraremos textos, interpretaciones y enseñanzas de diversos líderes religiosos para ofrecer una visión equilibrada y comprensiva. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Invitamos a todos a mantenerse conectados con nosotros a lo largo de esta serie, que promete ser un viaje esclarecedor. Con el apoyo y la participación de nuestra audiencia, esperamos crear un espacio donde estas cuestiones puedan ser discutidas abierta y respetuosamente. Compartiendo sus experiencias y dudas, podemos crecer juntos en nuestra comprensión de cómo vivir una vida de fe que incluya una sexualidad sana y respetuosa. Queremos recordar a nuestros espectadores la importancia de la oración y la reflexión personal al abordar estos temas. Cada pareja y situación es única, y lo que es apropiado para uno puede no serlo para otro. Al explorar estos temas, es esencial buscar la guía de Dios y mantener una comunicación abierta y honesta con el cónyuge. Con esto, damos inicio a nuestra primera discusión: el dilema de Sara y las preocupaciones sobre la intimidad posparto.
Sara, una mujer cristiana de 28 años, comparte su historia con nosotros. Casada desde hace varios años y madre de un hijo, Sara ha experimentado cambios significativos en su vida íntima después del nacimiento de su hijo. Antes del parto, su relación conyugal era aventurera y satisfactoria, incluyendo prácticas como el sexo oral. Sin embargo, tras el nacimiento de su hijo, su esposo, quien se ha vuelto más devoto, ha dejado de participar en ciertas actividades sexuales que antes disfrutaban. Esta situación ha dejado a Sara sintiéndose confusa y rechazada. Ella anhela el toque y la cercanía que una vez compartieron, y se pregunta si es pecado desear que su esposo participe nuevamente en esas actividades. La duda de Sara es común entre muchas parejas cristianas que se enfrentan a la pregunta de cómo equilibrar su fe con su deseo de una vida sexual plena y variada. Este dilema no solo toca temas de intimidad física, sino también de conexión emocional y espiritual dentro del matrimonio. El esposo de Sara, por otro lado, ha expresado preocupaciones sobre si ciertas prácticas sexuales, como el sexo oral, pueden desagradar a Dios. Esta preocupación no es infundada, ya que muchos cristianos buscan vivir una vida que agrade a Dios en todos los aspectos, incluyendo su vida sexual. Sin embargo, la falta de orientación explícita en la Biblia sobre el sexo oral deja espacio para interpretaciones personales y discusiones teológicas. Es crucial que las parejas, como Sara y su esposo, mantengan una comunicación abierta y honesta sobre sus deseos y preocupaciones. Enfrentar estas cuestiones juntos, en oración y con el consejo de líderes espirituales de confianza, puede ayudar a encontrar un camino que respete tanto la fe como la intimidad dentro del matrimonio. La situación de Sara subraya la importancia de abordar estos temas con sensibilidad y compasión, reconociendo que cada pareja puede enfrentar desafíos únicos en su vida sexual y espiritual. En este episodio exploraremos más a fondo las inquietudes de Sara y su esposo y cómo pueden encontrar un equilibrio saludable que honre su fe y fortalezca su relación. La próxima discusión se centrará en la visión del esposo de Sara y las preguntas que surgen cuando la devoción religiosa parece entrar en conflicto con los deseos íntimos. El esposo de Sara representa una perspectiva común entre muchos cristianos que buscan vivir de acuerdo con los principios bíblicos en todos los aspectos de sus vidas. Su creciente devoción religiosa ha llevado a una reevaluación de las prácticas sexuales que una vez disfrutaba con su esposa. Esta reevaluación puede surgir del deseo de asegurarse de que sus acciones sean agradables a Dios y no contradigan las enseñanzas bíblicas. La preocupación del esposo de Sara es comprensible. La Biblia, aunque es una guía espiritual fundamental, no aborda explícitamente cada detalle de la vida moderna, incluida la vida sexual específica dentro del matrimonio. Esto deja a muchos cristianos sintiéndose inseguros sobre qué es aceptable y qué no lo es. La interpretación de la Escritura y la guía de líderes religiosos juegan un papel crucial en cómo los individuos y las parejas toman decisiones sobre su vida íntima. En el caso del esposo de Sara, su devoción puede haber sido influenciada por enseñanzas que enfatizan la pureza sexual y la moderación. Algunos líderes religiosos interpretan ciertas prácticas sexuales como desviaciones de un comportamiento cristiano adecuado, mientras que otros ven estas interpretaciones como demasiado restrictivas y fuera del contexto bíblico más amplio de amor y respeto dentro del matrimonio. Es importante para las parejas cristianas, como Sara y su esposo, explorar estas cuestiones en un contexto de diálogo abierto y sincero. La oración y la búsqueda de consejo de líderes espirituales de confianza pueden proporcionar claridad y seguridad.
Además, es esencial considerar la conciencia personal y las creencias individuales, ya que lo que es aceptable para una pareja puede no serlo para otra. La historia de Sara y su esposo ilustra la complejidad de equilibrar la devoción religiosa con una vida sexual saludable y satisfactoria. A medida que continuamos esta serie, exploraremos más profundamente cómo las enseñanzas bíblicas y la interpretación pueden influir en la vida íntima de las parejas cristianas. En la siguiente sección abordaremos la pregunta fundamental: ¿qué dice realmente la Biblia sobre el sexo? La Biblia es un texto sagrado que ofrece orientación en muchos aspectos de la vida, incluyendo la moralidad sexual. Sin embargo, cuando se trata de temas específicos como el sexo oral, la Biblia no proporciona referencias directas ni instrucciones claras. Esto puede llevar a confusión y debates sobre lo que es y no es permisible dentro del matrimonio cristiano. La falta de una mención explícita del sexo oral en la Biblia no implica necesariamente una prohibición. De hecho, muchos teólogos y líderes religiosos argumentan que la Biblia deja estas cuestiones a la discreción personal y al juicio de cada pareja. En ausencia de una prohibición clara, se debe considerar el contexto general de amor, respeto y consentimiento mutuo que la Biblia promueve dentro del matrimonio. El Cantar de los Cantares, a menudo citado en discusiones sobre la intimidad sexual en la Biblia, es un libro que celebra el amor y la pasión entre el esposo y la esposa. Aunque se utiliza un lenguaje poético y metafórico, algunos intérpretes han visto alusiones a diversas prácticas sexuales, incluyendo el sexo oral. Sin embargo, estas interpretaciones varían y no son universalmente aceptadas, lo que subraya la importancia de la interpretación contextual y el discernimiento. Es fundamental que las parejas cristianas aborden estas cuestiones con una mentalidad abierta y un espíritu de búsqueda de verdad. En lugar de centrarse en la ausencia de menciones explícitas, pueden considerar los principios más amplios de la Biblia sobre el amor y el respeto mutuo. Estos principios pueden guiar a las parejas en la toma de decisiones que honren a Dios y fortalezcan su relación. En esta sección exploraremos más a fondo las interpretaciones bíblicas del sexo y cómo éstas pueden aplicarse a la vida de las parejas cristianas hoy en día. La próxima discusión se centrará en un análisis más detallado del Cantar de los Cantares y lo que puede revelar sobre la intimidad marital. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El Cantar de los Cantares es uno de los libros más poéticos y apasionados de la Biblia, celebrando el amor romántico y la intimidad entre el esposo y la esposa. A menudo se utiliza como un texto clave en discusiones sobre la sexualidad en el contexto bíblico. Aunque el libro no menciona explícitamente el sexo oral, algunos pasajes han sido interpretados como alusiones a diversas prácticas sexuales. Los versículos en cuestión incluyen Cantar de los Cantares 2, 3, 4, 4, 16, 5, 1 y 7, 6, 8.
Estos pasajes utilizan un lenguaje simbólico y evocador que algunos han interpretado como referencias veladas a la intimidad física, incluyendo el sexo oral. Sin embargo, interpretar estos versículos de manera literal puede ser problemático, ya que la intención del texto es poética y no doctrinal. La interpretación del Cantar de los Cantares varía ampliamente entre los eruditos y líderes religiosos. Algunos ven en estos pasajes una celebración de la diversidad de experiencias sexuales dentro del matrimonio, mientras que otros prefieren una interpretación más conservadora. La clave es entender que el lenguaje poético permite múltiples interpretaciones y que la ausencia de una condena explícita o un mandato en el texto sugiere que estos aspectos de la vida sexual se dejan a la conciencia de cada pareja. En este análisis es importante considerar la naturaleza metafórica del Cantar de los Cantares. John MacArthur, un destacado teólogo, ha señalado que los símbolos en el libro no necesariamente corresponden a realidades específicas, sino que son emblemas generales de belleza y deseo. Esto sugiere que el libro celebra la intimidad marital en su forma más pura y amorosa, sin dictar detalles específicos de la práctica sexual. Mientras que el Cantar de los Cantares ofrece una rica fuente de reflexión sobre la intimidad marital, no proporciona una guía explícita sobre prácticas específicas como el sexo oral. La interpretación y aplicación de estos pasajes deben realizarse con discernimiento y en el contexto del amor y el respeto mutuo que definen el matrimonio cristiano. En la próxima sección abordaremos cómo los cristianos pueden usar este entendimiento para navegar sus propias vidas íntimas. El uso de metáforas y poesía en el Cantar de los Cantares es un aspecto fascinante y a menudo debatido de este libro bíblico. Este lenguaje simbólico es fundamental para comprender la profundidad y la riqueza de la intimidad que se describe entre los amantes. A través de imágenes de frutas, flores y paisajes, el Cantar de los Cantares explora la belleza del amor y la atracción física dentro del matrimonio. Una de las imágenes más conocidas es la del jardín, que se repite a lo largo del libro como un símbolo de deleite y placer. Algunos intérpretes ven en estas descripciones una representación de la experiencia sexual, incluyendo prácticas como el sexo oral, aunque esto sigue siendo objeto de debate. La interpretación de estas metáforas requiere una comprensión del contexto cultural y literario en el que se escribieron. John MacArthur y otros teólogos han argumentado que estas metáforas no deben interpretarse de manera demasiado literal. En su lugar, sugieren que los símbolos deben entenderse como representaciones del amor y la pasión en general, no como descripciones explícitas de actos sexuales específicos. Este enfoque evita una interpretación simplista y permite una apreciación más matizada del texto. Algunas interpretaciones más modernas han sugerido que la vaguedad y el simbolismo del lenguaje podrían permitir una mayor libertad en la interpretación. Esto ha llevado a debates sobre el alcance de la libertad sexual dentro del matrimonio cristiano y cómo estas imágenes pueden influir en las actitudes hacia prácticas como el sexo oral. El Cantar de los Cantares ofrece una visión poética y evocadora del amor conyugal, que puede incluir alusiones a diversas formas de intimidad. Sin embargo, la falta de una interpretación unánime sugiere que estas cuestiones deben abordarse con cuidado y discernimiento, respetando tanto la tradición como la individualidad de cada pareja. John MacArthur es un teólogo influyente, conocido por su enfoque conservador y detallado de las Escrituras. En sus enseñanzas sobre el Cantar de los Cantares, MacArthur destaca la importancia de interpretar los símbolos y las metáforas del texto dentro de un marco apropiado. Según él,
Muchos de los elementos poéticos del Cantar de los Cantares, como las descripciones de frutas y jardines, son eufemismos que aluden a la intimidad física sin ser explícitos. MacArthur argumenta que esta vaguedad es deliberada, permitiendo a los lectores apreciar la belleza del amor y la intimidad sin entrar en detalles que podrían ser considerados inapropiados o demasiado explícitos. Esta perspectiva sugiere que el Cantar de los Cantares celebra la intimidad matrimonial de una manera que es respetuosa y decorosa, evitando descripciones directas de actos sexuales específicos. Este enfoque plantea una pregunta importante para los cristianos: ¿cómo deben interpretarse estos eufemismos en el contexto de la vida moderna? Mientras que algunos pueden verlos como una indicación de que ciertas prácticas sexuales son aceptables, siempre que se mantengan dentro de los límites del respeto y el amor mutuo, otros pueden ser más cautelosos, prefiriendo una interpretación más reservada. MacArthur también advierte contra el uso de estos textos para justificar comportamientos específicos sin una comprensión adecuada del contexto bíblico más amplio. Él enfatiza que, aunque el Cantar de los Cantares celebra el amor y la intimidad, no debe ser utilizado para promover una libertad sexual que contradiga otros principios bíblicos sobre la pureza y el respeto.